Muy buenos días, feliz sábado, ¿cómo están hermanos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, ya es tarde, porque ya cuando pasan de las 12 es tarde. Vamos a hablar acerca de algo muy importante y es del tiempo en que estamos. Vamos a ir a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12. A ver, ¿qué nos dice la palabra de Dios en este versículo? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó para preparar el camino a los reyes de Oriente. Pero sucedió algo después de eso. Satanás no se quedó tranquilo, ¿verdad? Y entonces viene la contrapuesta de Satanás. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando dividimos la existencia de nuestro planeta, vamos a ver que se divide en épocas de 2000 años y han habido 4 grandes batallas, ¿verdad? La primera batalla que se hizo fue en el cielo, antes de la existencia de Adán y Eva. Y entonces esa batalla fue ganada por Cristo, ¿verdad? Hubo una gran batalla en el cielo y lidiaban Miguel y sus ángeles ¿contra quién? Contra el dragón. Y lidiaba el dragón contra sus ángeles. Esa fue la primera batalla cósmica que se hizo y quien la ganó fue Dios, la ganó a nuestro amado Señor. Pero hubo una segunda batalla, ¿verdad? La segunda batalla fue en el corazón de Adán y Eva, cuando se acercó la serpiente. ¿Y qué pasó en esa batalla? Desafortunadamente Dios perdió porque Eva le dio la razón al enemigo. Ella comió, ¿verdad? Ella quiso ser semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal, en contra de lo que Dios había dicho, que no comiera. Esa fue la segunda batalla cósmica que se hizo en este universo, en esta tierra, y desafortunadamente nuestros primeros padres le dieron la victoria a Satanás. Entonces vino una tercera batalla. La tercera batalla que se hizo en el año, hace 2000 años, ¿verdad? Y eso fue en el Getsemaní. En el Getsemaní hubo una batalla. La naturaleza de Jesús rehuía el tremendo sacrificio, el tremendo dolor y la muerte que tenía que soportar. Y dijo Jesús al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Esa batalla fue decidida en la cruz y Cristo salió victoriosa. Ahora hay una cuarta batalla y es la batalla del Armagedón. Los que estudian profecías bíblicas se dan cuenta que los 7 sellos del Apocalipsis, hay 6 sellos que se han abierto. Y viene cuando se abra el 7º sello, es la venida de Jesús. Quiere decir que nosotros estamos cerca de la venida de Jesús porque han pasado 5 sellos, 6 sellos, ya se ha abierto, estamos viviendo en el 6º sello que está abierto. Y el 7º sello va a ser la venida de Jesús. Cuando se abre el 7º sello, ya cuando se diga hecho es, y se abre el 7º sello, ya no va a haber escapatoria para las personas que no han aceptado a Dios, que no se han puesto del lado de Dios. Y estamos en ese trayecto del 6º sello hasta el 7º sello. Hay evidencias históricas que nos dicen por qué han pasado 6 sellos y por qué estamos esperando el 7º sello. Ahora, con las 6 copas de la ira de Dios no sucede lo mismo, porque nosotros sabemos que hay lo que se llama tipo y antitipo. ¿Qué es el tipo? Por ejemplo, Moisés
fue un tipo de Jesús. Jesús es el antitipo. Eso es lo que se llama en escatología bíblica lo que es figurativo. Cuando los judíos sacrificaban un cordero, ellos estaban haciendo el tipo, ¿verdad? Estaban representando a una figura del que iba a venir, que es Jesús, que era lo real. Y entonces Jesús fue el antitipo y Jesús murió, y Jesús es lo real. Los corderos que eran sacrificados representaban a Jesús. Asimismo, estamos con la sexta plaga, con la sexta copa de la ira de Dios. Cuando vamos al Apocalipsis, estas señales que vemos hoy en día prácticamente son un tipo del antitipo que va a venir. Vamos a ver qué nos dice Jesús, porque Jesús es la persona clave, ¿verdad? Es Dios entre los hombres y Él nos dio una señal de lo que iba a pasar. Vamos a Mateo 24 a ver cuáles eran las últimas señales de su venida. Y entonces vamos a ir a Mateo 24, 3. Es muy interesante que los discípulos querían saber más o menos cuándo iban a acontecer las señales del final del tiempo. Y entonces nos dice 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿verdad? Ellos se le acercaron aparte, porque Jesús cuando le hablaba a la multitud, le hablaba en parábolas. Le decía el trigo y la cizaña, le decía el labrador salió a labrar y todas esas cosas. Pero los discípulos eran el círculo más cercano de Jesús y se le acercan aparte para que toda la multitud no escuche, sino ellos, porque Jesús se le hablaba a ellos directamente. Y entonces se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta se lo hicieron los discípulos a Jesús, porque cuando Jesús hablaba de la destrucción de Jerusalén, para ellos cuando Jerusalén sea destruida es como si toda la tierra iba a ser destruida prácticamente, y ellos esperaban que para la destrucción de Jerusalén aquel tiempo, ellos esperaban que entonces Jesús iba a establecer su reino para siempre. Pero Jesús, sabiendo esa inquietud de ellos, Jesús fue directo y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo muchos, yo soy el Cristo. Entonces Jesús le está diciendo, bueno, lo que ustedes están pensando, prácticamente nadie os debe engañar, porque antes de mi venida van a haber muchos que dirán, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis entonces otras cosas, le dijo Jesús, oiréis de guerras, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solamente principios de dolores. Entonces Jesús les dijo a los discípulos la realidad, ¿verdad? Que todo esto iba a ser principios de dolores. La venida de Jesús, su establecimiento en el reino para gobernar acá y dar vida eterna a todos, no iba a ser inmediatamente como ellos sentían, no. Todas estas cosas que vienen son principios de dolores. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, el COVID-19 es una de las pestilencias que Cristo había predicho. Y es interesante cómo vino esta pestilencia. Es muy interesante porque 16:12 nos dice lo siguiente, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, ¿por qué se utiliza el río Éufrates, verdad? Se está utilizando el río Éufrates como un tipo, como una figura, como de algo que
iba a venir, pero había pasado. En el año 539, el rey Ciro mientras Belsasar estaba en una tremenda orgía, el ejército del rey Ciro desvió las aguas del río Éufrates, las secó. Y por ese mismo lecho ellos entró el rey Ciro y todo su ejército, ¿verdad? Y en la Biblia, cuando se utiliza agua, se utiliza gente. ¿Verdad? Y entonces aquí nos está hablando de que iba a pasar algo, que la gente iba a ser quitada, ¿verdad? Para darle paso a los reyes de Oriente. Los reyes de Oriente estaban representando a Jesús. Los reyes de Oriente hasta cierto punto nos representan a nosotros. Y para mí, cuando vino el COVID-19 fue algo bien espectacular. Les voy a decir por qué. Porque yo estudié medicina prácticamente, y cuando este virus vino yo no estaba preparado. El mundo médico no estaba preparado para confrontar este virus. Y es bien interesante que las personas cogían este virus y muchos morían. No sé, bastantes personas murieron. Y la gente estaba con miedo. Si tú tienes el COVID, no te me acerques. ¿Y qué pasaba en ese entonces? En ese entonces la ciencia médica no conocía cómo tratarlo. Inclusive lo que se llama la World Health Organization, la Organización de la Salud, aconsejó en contra del uso de aspirina, aconsejó en contra del uso de antiinflamatorios. Y muchas personas que no sabían cómo tratarlo, prácticamente yo como médico me vi obligado a consultar, ¿verdad?, con personas que creían en el naturismo. Y como en la iglesia nuestra hay muchas personas que creen en el naturismo, me fue fácil. Y es algo que fue una maravilla para mí, porque ninguno de mis pacientes que fueron afectados con el COVID, que fueron a mi oficina, a los cuales yo le di medicina natural, porque no había médicos que trataran. Y cuando se mandaban la persona al hospital, eran ya cuando estaban casi graves para ser intubados, y después se dieron cuenta que era un error intubar a muchas personas, porque al tiempo se descubrió prácticamente cómo la ciencia puede vencer ese virus. Pero aún así, la ciencia ha sido lenta. Pero lo que pasó es que con esta epidemia se dio paso prácticamente a lo que se llaman los reyes de Oriente, aquellos que utilizan los 8 remedios naturales. Y ninguno de mis pacientes que se le dio ese tratamiento, aún personas que estaban bien mal, ellos murieron. Yo tuve varios pacientes que murieron. Uno murió porque él fue al hospital y nunca se supo, ni yo sabía que él tenía ese problema. Y otros que se habían despejado de mi oficina que nunca fueron. Pero ninguna de las personas que vinieron a mí, a los cuales yo le di remedios naturales, prácticamente murió. Es muy significativo. Y entonces, para mí, prácticamente el COVID viene siendo como una representación, no es que es una de las plagas, pero es un antitipo, ¿verdad? Es el tipo de lo que va a venir realmente. Y eso va a dar, ¿cómo que se llama? Le va a dar más pause a que entren los reyes de Oriente. No sé si ustedes leen las noticias. Hoy en día la prensa moderna está muy desprestigiada. ¿Y por qué? Porque la prensa moderna se ha dado a la cuestión de llevarle la contraria a Dios. Ponen cosas en noticias que realmente muchas veces no son reales. Y entonces la prensa actual está siendo desprestigiada, y hay muchas personas que leen las cosas como son realmente, y no le hacen mucho caso a la agenda que tiene la prensa. Y entonces es parte de que se está secando ¿cómo que se llama? Se le está secando el pueblo a las personas que son dirigidas por el enemigo. Y es muy importante, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
nuestra actitud está bien clara en Mateo 28, 18 al 20. Cuando Jesús fue crucificado y luego resucitó, él estuvo 40 días en la tierra haciendo obras. Y no solamente Jesús resucitó, fíjense ustedes, cuando leemos los evangelios, vamos a ver que cuando Jesús resucitó, antes de Jesús resucitar, cuando él murió, fueron levantados cuerpos de santos que habían dormido. Y cuando Jesús apareció a los discípulos, no solamente Jesús le apareció a los discípulos, sino personas que resucitaron también, fueron y aparecieron a otras personas de allá. Y eso lo hizo Dios por la sencilla razón de que Satanás estaba haciendo la guerra y quería negar la crucifixión, la resurrección de Jesús. Y para que eso no pasara, Dios levantó personas, ¿verdad? Y le aparecieron a muchas personas. Y dice Pablo que antes de Jesús ascender al cielo, habían como 500 hermanos reunidos. Y a esos 500 hermanos reunidos, antes de ir al cielo, Jesús le apareció y les dio instrucciones. ¿Ven ustedes? Y entonces es una batalla, pero hoy en día esa batalla todavía se sigue. ¿Y cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros está en Mateo 28, 18 al 20. En esta mañana, en la escuela sabática, alguien dijo, si a ustedes le preguntan con qué autoridad, debemos decir, bueno, Jesús lo dijo, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el evangelio y hacer discípulos, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, ¿verdad? Entonces, enseñándole a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahora, sabemos nosotros por qué vino el COVID-19. El COVID-19 vino por la siguiente razón. Jesús en Juan 5:39 hizo la segunda observación. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fijémonos en eso. Eso es lo primero, estudiad las escrituras. Y entonces otra cosa que nos dijo Jesús es enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y Jesús enseñó prácticamente todas las cosas, incluyendo Levítico 11. ¿Sabían ustedes que Levítico 11, la violación de Levítico 11, la falta de conocimiento de lo que dice Levítico 11, de cómo se debe tratar los animales inmundos, fue lo que generó esta gran epidemia? ¿Saben ustedes por qué? Los que estudian, y es interesante, porque esta cuestión de la copa, de la ira de Dios, lo que realmente está hablando es una consecuencia de la desobediencia a Dios. Cuando viene desobediencia a Dios, eso trae sus consecuencias. Esas guerras que hay es por falta de conocer las enseñanzas de Jesús y es por falta de conocer los 10 mandamientos. Es todo, las guerras que hay. El COVID-19 vino porque en la China hay un lugar que se llama Wuhan. Y ahí había un mercado que se vendía reptiles, se vendía murciélagos y se vendían un montón de animales. Y esos animales, los hombres que estudian ciencia, ellos saben que hay un virus que se llama virus corona. Y es interesante cómo Satanás utiliza el mundo político, porque la política es una de las cosas, cuando leemos, es una de las ranas, por así decirlo. Satanás utiliza la política para torcer la mente de las personas, porque los políticos se pusieron a hablar, de que la China se puso a hacer experimentos ¿cómo que se llama? Con eso y a inventar un virus para dañar a las personas. Pero esa es una de las mentiras de Satanás.
Satanás lo que quería es desviar la mente de las personas, que la desobediencia a Dios a tratar los animales inmundos es lo que causó eso. Porque, ¿qué pasó? Que ese virus pasó de los animales inmundos a las personas. Y aún fuera cierto que ellas estaban haciendo experimentos, como quiera que sea, estaban violando lo que Dios dijo, cómo se debe tratar el cuerpo de esos animales. Dios dio la siguiente orden: cuando tú tocas el cuerpo de ese animal inmundo, lo primero que tú debes hacer es apartarte, estar fuera de todo el mundo. Dios creó la cuarentena cuando se tocaban esos animales. Y no solamente eso, que la persona tenía que lavar su ropa y todo eso, y pasar todo un día para que vaya a tratar con las personas, porque ya el Señor no necesitaba microbiología, el Señor no necesitaba la ciencia, porque Él es el creador de todo. Él sabía que en esos animales hay esos microbios, ¿verdad? Que cuando pasan a la persona, lo infectan. Entonces solamente no lo infectan, sino que pasa la infección a otra persona. Entonces nosotros vimos prácticamente cómo la desobediencia a Levítico 11 causó eso. Y es algo bien interesante, porque eso de epidemias no viene desde ahora. Cuando nosotros leemos los escritos de Elena G. de White, vamos a ver que para los años 1863 hubo una tremenda epidemia de gripe, una muy fuerte epidemia. Y esa epidemia hasta la afectó a ella. Y no solamente eso, sino que ella tosía mucho, la hermana White, y hasta le salía sangre por la nariz. Y ella tenía muchas veces que no podía ir a la iglesia. Y decían, nos quedábamos en la iglesia, en la casa, ¿porque? Para descansar. Y entonces ella utilizó una observación. Ella dijo lo siguiente: observé que las personas que comían carne eran los que más sucumbían, y las personas que no comían carnes eran las personas que más vencían esa epidemia. Esa fue una observación que Elena G. de White hizo. Y ella hizo una recomendación muy fuerte. Ella habló en contra de los animales ser criados para ser comidos. Y ella se quejó de cómo habían vacas y animales en mataderos prácticamente, que a veces se presentían la muerte, ¿verdad? Y entonces eran sacrificados en forma comercial para ser vendidos. Y ella habló en contra de eso. Y hoy en día los biólogos han descubierto que un virus, cuando está en un animal, se transmite a los otros animales fácilmente. Y no solamente se transmite a los animales fácilmente, sino que el virus más malo, entonces, es el que más se propaga. Y cuando nosotros, por ejemplo, ahora mismo se está diciendo que el COVID-19 solamente es un anuncio de una enfermedad peor que viene, de un virus peor. Pero no sé cuánto han oído hablar de Fauci, ¿verdad? ¿Han oído mencionar ese hombre? El doctor, es un doctor bien famoso, y él se quejó en contra de todos los animales que la gente cría para comer, porque él dice que esos animales son laboratorios de enfermedades, de virus bien malos, y nosotros no nos damos cuenta. Cuando Dios dio permiso al hombre a comer carne, fue al final del diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario comer carne porque no había vegetación. Pero hoy en día ya la carne no es tan necesaria. Y Dios, que es el creador, a través de su profeta, ella nos ha advertido a nosotros, los seres humanos, a irnos apartando de esa dieta y enseñarle a otros de esa dieta, porque es el creador que habló, ¿verdad? Nosotros debemos buscar una dieta vegetariana. Y en realidad, prácticamente, esa copa de la ira de Dios no es más sino el resultado de nuestra desobediencia. Y no solamente de nuestra desobediencia, sino que no enseñamos. Y es bien curioso, porque la China es un sitio donde si usted lee la Biblia y le enseña a otro, usted puede caer preso. Es un país que una señora, hubo un misionero que fue a la China, y después de entrar a un sitio donde había muchos cristianos, prácticamente había una señora que le podía recitar a ella trozos enteros de la Biblia.
Y entonces le pregunté, ¿cómo usted aprendió a memorizar la Biblia? Oh, no, porque yo caí presa, y cuando caí presa por compartir el Evangelio, cada vez que me llevaban una Biblia escondida, yo la leía y me la memorizaba. Porque sabía que si ¿cómo que se llama? Si el soldado me lo encontraba, no le iba a ver. Y en la China hay muchos más cristianos, se supone que hay más, porque esos son más de miles de millones de personas. Aquí nosotros somos como 300 millones. En la China hay muchos más cristianos, pero el evangelio prácticamente es restringido. Y hay una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, primera de Pedro 3:9, nos dice lo siguiente: Dios no tarda su promesa, como algunos la tienen, ¿cómo? Por tardanza, sino que es como paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es muy importante. Y nos dice Mateo 24:14 lo siguiente: y será predicado el evangelio a todo el mundo, y entonces ¿qué? Entonces vendrá el fin. ¿Saben ustedes que a veces el enemigo le pone más asunto a la escritura que nosotros? ¿Saben ustedes por qué Satanás utiliza la política para apartar a los pueblos de Dios? ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando él hace eso, él está buscando que el evangelio no avance. Él está buscando frenar el evangelio. Porque mientras el evangelio es más frenado, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir lo que dice Mateo 24:14, que tiene que ser predicado a todo el evangelio, a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces él le pone freno. Él utiliza a los partidos políticos para eso. Aquí en los Estados Unidos hay una decisión que se hizo en el año 1948. En el año antes del 1948, las personas en la escuela podían leer la Biblia. No sé si ustedes han leído el Gettysburg Address de Lincoln. Lincoln era una persona que no asistía a la iglesia. El presidente Lincoln fue una persona que no era religioso. Pero cuando cuando nosotros vemos la emancipación de los esclavos, él dijo una palabra que estaba en la Biblia. Él dijo: una casa dividida contra sí misma, ¿qué no puede pasar? No puede prosperar. Y basado en eso, prácticamente, eso le dio ímpetu a él a abolir la esclavitud. Pero Satanás es tan inteligente que lo que hizo fue que sacó la Biblia de las escuelas, por así decirlo, para que las personas se desviaran más y más de Dios, y entonces retrasar el avance del evangelio. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro deber? Nuestro deber debe ser orar, ayunar y predicar. Y estar consciente de lo que estamos pasando. Nos dice dice el apóstol Pablo que nosotros debemos orar por los dirigentes. Cuando Pablo dice que debemos orar por los dirigentes, debemos orar no solamente por los dirigentes, sino por las personas que están buscando puestos políticos, para que Dios les frene, ¿verdad?, el mal en ellos, porque ellos prácticamente son utilizados por el enemigo. Y aparte, nosotros podemos predicar el evangelio, pero el enemigo pone freno. Pero nos dice Apocalipsis 16, ¿verdad?, que si, por ejemplo, nos dice lo siguiente: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Cuando habla de vestidura, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de las enseñanzas de Jesús, está enseñando acerca de la justicia que viene a través. Hay dos tipos de justicia: justicia imputada y justicia impartida. ¿Cuál es la justicia imputada? La justicia imputada es que cuando nosotros somos imperfectos, ¿verdad?, Dios nos imputa su justicia y nos ve como justos. Pero hay otra justicia, la justicia impartida. La justicia impartida es cuando nosotros estudiamos la palabra y esa justicia nos va transformando poco a poco. Y es muy importante tener eso en cuenta. Nosotros debemos, nuestro deber es orar, buscar
a Dios y enseñar a otros. Hay muchas personas que cuando se fijan en el fin del tiempo, ven la maldad que hay afuera. Pero nosotros cuando vemos el fin del tiempo, deberíamos también ver lo que Dios espera de su pueblo. Nosotros debemos ser como reyes y sacerdotes. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para la que tengan ¿cómo? En abundancia. Entonces nosotros debemos tener eso en cuenta, debemos enseñar a otras personas cómo cuidarse. Por ejemplo, ahora mismo ¿cuántos han oído que viene una segunda ola del virus y que va a aumentar? Nosotros debemos cuidarnos en cuanto a eso. El virus, por ejemplo, nosotros sabemos de qué está hecho el virus. El virus está hecho de una capa de grasa, ¿verdad? Y dentro de esa capa de grasa hay una molécula de RNA, que es un código de replicación. Entonces, esa capa de grasa lipoide tiene proteínas que son como ganchos, ¿verdad? Que salen hacia afuera. Y cuando un virus nos entra a nosotros, ese virus, hay un receptor que nosotros tenemos en las células mucosas que se llama AC2. Y ese virus, con ese brazo de proteína, la punta de ese virus entra a ese receptor que se llama AS2 y abre una compuerta. Y al abrir esa compuerta, entonces esa capa de lípido se abre y entra esa molécula de RNA. Y cuando esa molécula de RNA, ARN es en español, RNA es en inglés, ARN en español, cuando entra, entonces coge la capacidad replicativa de la célula y se reproduce muchas veces. Y cuando se reproduce, entonces esa célula donde entró el virus se rompe y ese virus sale replicado muchas veces e invade otras células y lo que sucede es que nuestra garganta se convierte en el sitio donde el virus se replica. Nuestra garganta y la nariz. Por eso cuando ustedes le van a hacer el examen del virus para saber si uno es infeccioso, uno puede infectar a otra persona, le ponen un swab en la boca o en la nariz. Si sale negativo, quiere decir que usted no tiene el virus y usted no infecta a otras personas. Pero hay otro tipo de sangre que los médicos hacemos y es el de la sangre. El de la sangre nos dice si la persona tiene anticuerpos contra el virus. Porque ¿qué pasa? Cuando el virus se reproduce tantas veces, el cuerpo trata de pelear el virus y produce muchos anticuerpos. Ahora, el problema que estaba pasando antes de que supiéramos cómo funcionaba el virus es que ese virus tiene varias propiedades. Tiene la propiedad de que forma muchos coágulos de sangre. Una de las cosas que hace el virus es que se forman coágulos en los pulmones y por eso es que la gente no puede respirar. Y también causa ¿cómo que se llama? Una inflamación. Y el cuerpo produce antiinflamatorios en tan grande cantidad que por matar el virus mata el mismo cuerpo. Cuando las personas mueren, prácticamente, ellos mueren porque nuestro cuerpo, tratando de matar el virus, produce demasiado anticuerpos, produce demasiado sustancia, ¿verdad? Cytokine le llama, cytokine storm, y entonces el mismo cuerpo se mata tratando de matar el virus. Ahora, una de las cosas que nos dimos cuenta nosotros, antes cuando yo leí cómo se vencía el virus, leí en un lugar que un profesor de la China le dijo a todos sus estudiantes que hicieran gárgara de agua de sal y ninguno de sus estudiantes que hicieron gárgara de agua de sal murieron del virus. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Porque nosotros tenemos lo que se llama el pH en la boca, que es lo que es ácido o alcalino. Y las proteínas prácticamente para funcionar bien necesitan cierto pH que sea normal para ellos. Por eso hay muchas personas que tienen un pH un poquito diferente a lo del virus y el virus no los toca. Pero hay otras personas que no. Muchas personas tienen un pH muy parecido a que las proteínas del virus pueden funcionar. Y esas personas, para evitar ser infectadas por el virus, necesitan hacer lo que yo llamo higiene
de la garganta, que es hacer gárgaras. Yo les recomiendo hacer gárgaras de agua de sal, se le puede echar un poquito de vinagre, un poquito de ajo molido, tibio, uno hace gárgaras y entonces el virus no se reproduce con tanta rapidez y le da tiempo al cuerpo a producir anticuerpos y matar el virus. Después se le hace un chequeo de sangre a la persona, sale que tuvo el virus porque salen los anticuerpos positivos, pero al tiempo, ¿verdad? Le hacen el chequeo de la nariz y de la garganta y la persona prácticamente cuando sale negativo es porque la persona no tiene el virus y no infecta. Al contrario, la sangre de esa persona se puede coger esos anticuerpos y dárselo a otra persona para matar el virus. Pero eso lo supimos nosotros, las personas de ciencia, después de mucho tiempo. Los reyes de Oriente eran los que ya estaban practicando lo que se llama medicina natural prácticamente, y ellos daban los remedios y yo no los entendía, pero después con la misma ciencia llegué a entenderlo, ¿verdad? Y Jesús dijo lo siguiente: es venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando él se dio el mensaje del tercer ángel, los planes de Dios, cuando Elena G. de White predicaba, los planes de Dios era venir para ese tiempo más o menos. Pero saben ustedes, es una guerra contra Dios y Satanás. Satanás sabe, él sabe que tan pronto Jesús pueda venir a la tierra, ¿qué va a pasar con su existencia? ¿Qué va a pasar con la existencia de Satanás? Va a tener su límite. Y entonces él no es tonto, él lucha también. Cuando se vinieron el mensaje de los tres ángeles, Satanás inventó un sofisma, inventó la teoría de la evolución. La teoría de la evolución vino al mismo tiempo que venía el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben ustedes por qué? Porque Satanás quería detener, ¿verdad? Esa advertencia, adorad a aquel quien hizo el cielo y la tierra. Y entonces hasta, como nos dice Apocalipsis, entonces espíritu a manera de rana que va a engañar a todo el mundo. Inclusive el Papa llegó a decir que la evolución era compatible con la Biblia. ¿Se pueden imaginar ustedes una cosa así? Algo que no va, porque el espíritu de engaño de Satanás fue, ¿verdad?, a la iglesia principal, y el Papa prácticamente apoyó eso, porque se está cumpliendo ese espíritu de engaño. Pero eso es una de las estrategias que Satanás está usando prácticamente para detener la venida de Jesús. Jesús no ha venido porque existe esa lucha y nosotros estamos en medio de la lucha. Para Jesús venir, nosotros tenemos, en primer lugar, que cumplir la orden que Jesús dice y predicar. Nosotros, si queremos que Jesús venga, si nosotros no queremos hacer planes, porque yo conozco muchas personas que hacen planes para tener su bóveda donde van a morir, prácticamente hay personas que a los 50 y a los 40 años ya están pensando dónde van a morir. Si nosotros no queremos tener esa mentalidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa es una lucha y que Satanás está haciendo todo lo posible por retrasar la venida de Dios. Entonces tenemos que hacer varias cosas. Es muy importante nosotros la oración. Dice 2 Crónicas 7:14 lo siguiente: si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, orare. Miren ustedes cuál es el primer paso. Si orare. Dios ni siquiera nos está pidiendo perfección. Dios lo único que nos pide es que nos acerquemos a Él con un espíritu como humilde. Ni siquiera nos pide perfección. Él nos pide que nos acerquemos a Él con un espíritu humilde. Ese es el primer paso. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, ¿verdad?, y orare. Pero debe haber otra cosa, no solamente orar, y buscaré mi rostro. Una de las cosas que como individuos y como pueblo debemos hacer, debemos buscar el rostro de Dios. Cuando era joven y tenía ciertos problemas, yo le oraba a Dios y yo le daba a Dios como un plano, yo le daba a Dios un plan. Si a los 3 meses o a los 6 meses no se resolvió, ya no le voy a orar más a Dios de eso, yo voy a seguir. Y fue una equivocación muy grande. Muchos de los problemas que me metí en mi vida de joven, prácticamente, fue por tener esa filosofía.
esa idea. Yo me bauticé a los 11 años de edad, conocí el Evangelio cuando tenía 4 años de edad y a pesar de eso, yo no comprendía que nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Cuando la oración no nos contestaba, tenemos que preguntar al Señor, Señor, ¿y qué está pasando? Señor, ¿por qué yo te oro a ti? Y debemos argumentar con Dios, debemos buscar su rostro. Ahora, cuando buscamos su rostro, a través de la oración vamos a hacer otra cosa, vamos a estudiar su palabra también, porque la palabra de Dios nos dice más o menos cómo es Dios, cómo es su carácter y cómo nosotros podemos enlazar. Y buscamos su rostro. ¿Qué va a pasar cuando busquemos su rostro? Que mientras más nos acerquemos al rostro de Dios, entonces vamos a ver cómo nuestras oraciones son contestadas. Pero la primera fase que Dios quiere arreglar en nosotros es la fase espiritual. Es muy importante. Dios arreglando la fase espiritual, ¿verdad? En nosotros vienen otras fases más tarde, ¿verdad? Y entonces, y buscar en mi rostro, entonces nos va a pasar otra cosa. Nos vamos a convertir en nuestros malos caminos. Ahora, ¿qué es convertirse de nuestros malos caminos? ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice eso? Ya tenemos nuestro modelo, que es Jesús, ¿verdad? Nuestro malo camino es no solamente desobedecer los 10 mandamientos, nuestros malos caminos es ser diferentes a Jesús. Nuestro malo camino es no tener en cuenta lo que Jesús quiere de nosotros, ¿verdad? Que es predicar el Evangelio y enseñarle a los otros y buscarle a Él. Cuando nosotros nos convirtamos en nuestros malos caminos, va a suceder otra cosa. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos también el Padre Nuestro, vamos a ver una similitud. Cuando leemos el Padre Nuestro, cómo nos acercamos a Jesús, Jesús dice, Padre Nuestro que está ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos debe ser como dice Pablo. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a Él comprender su voluntad y enseñarla siempre a otros.